Buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Sigamos escuchando las palabras de nuestro Señor Jesús en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Veamos, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 10. Capítulo 10. Lucas 10, verso 38. Lucas 10, 38 dice la santa palabra del Señor. Mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Amén. Amado Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a ser como María, estar a tus pies. Cada vez que tú tengas algo que enseñarnos, escuchar tus palabras, recibirlas, concédenos el entenderlas por tu Santo Espíritu y también el obedecerlas o el responder a ellas. Padre, gracias te damos porque Jesucristo es nuestro Maestro, nosotros los discípulos. Pero lo más importante, Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Dios. Y por tanto, que se haga siempre tu voluntad y no la nuestra. Es nuestra principal oración. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos, hermanas, que juntos llegamos a los pies del Maestro para escuchar su voz. Ayúdanos, Señor. Bendice a nuestras generaciones, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Bendice a aquellos de nuestros familiares que no son salvos aún y concédeles la gracia del arrepentimiento de sus pecados y fe verdadera en Cristo Jesús, para que puedan escuchar, continuar queriendo escuchar más y más todos los días de su vida la voz del Maestro. En el nombre de Cristo te lo estamos pidiendo, Señor. Amén y amén. Esta escena en el versículo 38 habla de que Jesús acaba de tener el encuentro con aquel escriba que se sentía demasiado justo y que se había acercado a Jesús tratando de probarlo. Y obviamente lo trató de probar de una manera muy religiosa y haciéndole ver la importancia de la ley. Y bueno, obviamente salió muy confrontado de la presencia de Jesús. Pero ahora vemos que Jesús entra en cierta aldea y que en esa aldea había una casa. Y en esa casa vivían dos hermanas, Marta y María. Obviamente María Magdalena y Marta. ¿Y cómo es que Jesús, a pesar de que la historia refiere a una aldea, pero de esa aldea una casa? Y veamos aquí cómo es la elección incondicional, cómo el Señor decide sin condición alguna dónde llega a morar, a qué casa. Pero decide también llegar ahí, porque al final de cuentas son dos mujeres que de alguna manera conocen su ministerio. Y llega
Y una de ellas, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente se pone a los pies de Jesús, porque sabe que Jesús, sus palabras son vida y son espíritu. Sabe que en Jesús está encarnada la sabiduría de Dios. Sabe que Jesús es su Salvador y es aquel que la libró de todos sus pecados y de todos sus demonios. Y él sabe esto, ella sabe esto, María. Pero dice, le recibió Marta en su casa, versículo 38, estamos en Lucas 10, 38. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. María se sentaba a los pies de Jesús. Se sentaba a los pies de Jesús. Miren cómo María estaba a los pies para escuchar. Cómo María Magdalena llegó a los pies de Jesús para llorar y para ungir con sus lágrimas y con un perfume cuando estaba en casa de Simón. María estaba aquí para escuchar las palabras. Ahí lo dice claramente, escuchaba la palabra del Señor. Versículo 40 dice, pero, Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él. Entonces, el maestro ya entró. De hecho, Marta lo recibió. Pero tan pronto como el maestro entra, Marta busca de la mejor manera que pueda atenderlo. Ella busca darle el mejor servicio. Sin embargo, María solamente se sienta a escuchar su palabra. Mis amados hermanos, ¿cuántas veces nuestra vida cristiana se vuelve una vida de servicio y servicio y servicio y servicio? Y no nos damos cuenta y entramos en una vida religiosa de obras. Queremos agradar al Señor para ganarnos su aceptación. Queremos agradar al Señor para ganar su favor. Queremos agradar al Señor porque debemos servirle. Nos han dicho tanto que el que nos sirve, nos sirve. Y caemos en eso, en un mero activismo religioso. En un mero activismo religioso. ¿Por qué? Porque menospreciamos, valoramos menos el que Él, con su palabra, nos sirva a nosotros. Jesucristo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Palabras del Maestro. Yo no he venido para ser servido, he venido para servir. En ese tiempo de la historia, en esos 3 años prácticamente de ministerio terrenal, el Señor estaba vaciándose de Él mismo y el grado extremo fue vaciar su vida en aquel madero, en aquella cruz, en aquel viernes. Su cuerpo tuvo que ser quitado antes del Shabbat. Jesucristo murió crucificado. Y en ese momento, a partir de ahí en adelante, y solo por su muerte y su resurrección, su gloriosa resurrección al tercer día, es que realmente ahí es donde vivimos tú y yo, en la vida perfecta del Maestro, en su entrega perfecta en la cruz como sacrificio, recibiendo el justo castigo que nos tocaba a ti y a mí delante de un Dios santo por nuestros pecados, y en la resurrección gloriosa. En tanto, María estaba a los pies de Jesús, a los pies. Vean la humildad de María.
lo veía hacia arriba, porque así es como podemos acercarnos al Maestro, viéndolo como quien es Él, está en su trono, Él está arriba, nosotros abajo. Sí. Pero Marta se preocupaba por los preparativos y todavía después de los preparativos que estaba haciendo, le dijo acercándose a Él, Señor, ¿qué no te importa? O sea, vean la manera, las palabras, el tono de reto, el tono de amonestación. Le llama Señor. Señor implica que Él gobierna, no ella. Y sin embargo, le llama Señor y le dice, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? ¿No te importa que mi hermana me deje servir sola? Mis amados hermanos, ¿cuántas veces no sucede esto también dentro de la iglesia? Cuando estamos sirviendo y el hermano o la hermana no llegó para aquello que había que hacer en la congregación, levantar sillas, barrer, no sé, actividades sobran siempre en la congregación de los santos, pero sin embargo, uno ya está haciendo aquello con coraje. No lo está haciendo de una entrega real, de una entrega en el espíritu, lo está haciendo en la carne. Aquí vemos claramente que Marta estaba haciendo las cosas no del espíritu, porque si no, lo que menos se hubiera preocupado es si María no estaba haciendo nada. Ella, su adoración al Señor, su entrega al Señor, su servicio al Señor, era entre ella y el Señor. Mi amado hermano, hermana, cuando tú ofrendes tu alabanza, cuando tú ofrendes tu tiempo, cuando tú ofrendes tu dinero, despreocúpate por lo que hagan los demás. Es tu servicio al Señor. Es tu alabanza y tu adoración al Señor. Y debe ser en espíritu y en verdad. No tienes que preocuparte por lo que hagan los demás o dejen de hacerlo. Aun cuando tengan la preferencia del anciano, del diácono o del pastor. No te preocupe eso. Esta mujer, Marta, reprendió al Señor y le dijo, ¿qué no te importa que mi hermana me deje servir sola? Sí. Es fuerte, es una reprensión fuerte es Marta a Jesús, el Maestro. Y luego se atreve a decirle, dile una orden sobre él. Dile, pues, que me ayude. O sea, ya te di las condiciones, ya ahora, una vez que ya te he servido y que te he dado mis argumentos suficientes, ahora sí, dile que me ayude, que no me deje servir sola. Mi amado, tengamos cuidado, tenemos una carne, un corazón engañoso y perverso. Debemos de tener mucho cuidado cómo oramos, cómo le hablamos al Señor. Cuidemos mucho, mis amados. Repito, ¿por qué? Porque María ni se inmutaba. María seguía a los pies de Jesús. Y respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta. O sea, 2 veces Marta. Quiere decir que, pon atención, Marta, pon atención. Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta. ¿Se fijan? O sea, Jesús claramente escuchó la voz de molestia de Marta. No vio la entrega en el espíritu del servicio que le estaba haciendo a Jesús, sino percibió que su servicio era molesto inclusive. Estás preocupada y molesta por tantas cosas. Haz la lista. En esas tantas cosas, empieza con tu lista. ¿Qué es aquello que te impide escuchar la palabra de Dios? Haz tu lista. Televisión, barrer, trapear, hacer la comida. Haz la lista. Haz la lista de todos los servicios que tú haces en la iglesia para que eso te impida escuchar la palabra de tu Señor y tu Salvador Jesucristo. Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Son
cosas terrenales, cosas que no tienen valor como la palabra que es vida y es espíritu. Versículo 42. Pero una sola cosa es necesaria. O sea, hay tantas cosas que se pueden hacer, se deben hacer, pero una sola cosa es la necesaria. Una sola cosa. Y María ha escogido la parte buena. María ha escogido esa parte, la buena. Y esa parte no le será quitada. Una sola cosa es necesaria. Una sola cosa es necesaria. Y María la ha escogido. Y además que María la ha escogido, que es a los pies del Maestro, escuchando su palabra, nadie se la quitará. Te digo algo, amado hermano, hermana. Cada vez que escuchemos en lo privado la palabra del Señor, escuchemos leyendo su palabra, el Espíritu Santo la siembra y no habrá nada ni nadie que la arranque cuando el Señor la planta. Pero a veces esa palabra nada más llega aquí y entonces nos convertimos en meros religiosos, que lo que hacemos no es de acá, es de aquí, porque buscamos agradar y servir a Jesús a cambio de, bajo la autoridad que nos tomamos de poder reclamarle y pedirle de sobremanera. Mis amados, mejor callar y escuchar al Maestro. Mejor callar y escuchar su palabra. Marta, Marta, preocupada estás por tantas cosas. Y María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Seamos Marías y no Martas. Que Dios nos ayude a recibir esta palabra y a responder a ella. Y que Dios tenga misericordia de nosotros y nos guíe cuando sea necesario a un verdadero arrepentimiento y vuelta a la fe en el Espíritu y en la verdad del Señor Jesucristo. Dios te bendiga, amado hermano, hermana, a ti y a tu descendencia. Un abrazo a toda la familia en la fe. Jesucristo nuestro Señor vivió, murió y resucitó para salvar nuestras almas. Arrepentimiento y fe es el fruto de la obra, de esta obra redentora. Celebremos a Jesús, nuestro Redentor vive. Proclamemos su verdad y hagámoslo con mayor intensidad en estos días. Descansen, buenas noches. Si Dios nos concede vida mañana, estaremos escuchando al Maestro. Gracias por acompañarme.